Miente, miente, que algo quedará. La frase de Medión de Larissa, consejero de Alejandro Magno, de Voltaire o de Goebbels, según quien la utiliza, aparece siempre en las derechas políticas y mediáticas. Simplifica, miente simplificando que algo quedará, como plantea Mario Weinfeld este domingo en página 12, en la nota Toma de Tierras, la derecha ataca con seguridad, donde describe las consignas de criminalizar y estigmatizar para hacer política, una práctica que siempre garpa, al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, son labores diarias. Cuando no hay un problema, se magnifican o distorsionan los que existen, los que están. La inseguridad, por ejemplo, que manipulan y simplifican sin contexto y que aparece como exclusiva responsabilidad del actual gobierno o de otros chivos emisarios, los pobres, los vagos, los piqueteros, la política. Hasta los mapuches cayeron en esta volteada. En pandemia las violencias se incrementan en todo el planeta, crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. El empobrecimiento general agranda las necesidades, aunque no justifican las violaciones a la ley ni las reparen. Apenas tratan de encuadrarlas, mientras priman miradas. Una, simplificar es el designio de las derechas. Y otra, complejizar, comprender sin resolver el karma de los progresismos, de las centros izquierdas, de los nacionales populares. Pero la derecha batalla. Después del anuncio del arreglo de la deuda, surgieron otros problemas desde donde atacar. Las encuestas, por ejemplo, sostienen que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o de la salud. Pero esos sondeos no se detallan, se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, sí, que despiertan la empatía de la población mientras los opositores resuelven que esos crímenes se incrementaron. Cierta prensa entonces enfoca las tomas, las ocupaciones de terrenos que no son de ahora, sino una constante de décadas en gobiernos de cualquier bandería. Pero la derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos, rematan. ¿Qué más hace la prensa? Simplifica respuestas con preguntas por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito? Pregunta. La respuesta es inducida. Algunos caen. En una columna de opinión de Juan Grabois, reproducida en Misiones Plural, explica las tomas desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela: ocupar no es usurpar. Existe algo llamado derecho penal. Tiene razón, aunque existan aquellos que venden tierras y abusan de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen. Eduardo de la Serna, integrante del grupo de curas en Opción por los Pobres, dice que la única propiedad privada que tiene la gente de las villas es el aire, ninguna otra, y que el conflicto por la tierra no es nuevo. Es el conflicto que recorre la historia de la humanidad y nuestra propia historia nacional. Hoy, en el conurbano bonaerense y en otros lugares del país, es una realidad que pide respuestas de fondo y que sirve a la derecha política y mediática para horadar los ánimos. Un problema que no podemos resumir detalladamente en esta apretada editorial, pero que están, que existen. Delincuentes. Así definen los grandes medios de comunicación a quienes ocupan tierras, terrenos, porque no tienen dónde vivir. ¿Es un delito?
Dice Grabois, el dirigente social, el abogado Grabois, que no es un delito. Aunque la campaña derechista, decíamos recién acá en nuestra editorial, aunque la campaña derechista busca una solución punitiva a un problema básico que es el derecho a la vivienda, un derecho del que carecen muchísimas familias en nuestro país. Y ante ese derecho va ganando terreno, demasiado espacios, con declaraciones oficialistas y de opositores, declaraciones sin solución. Es un viejo problema que está agravado por la crisis económica, por la pandemia y por la cuarentena, sí. Es probable que la pobreza haya alcanzado a la mitad de la población. La desocupación en el país es muy alta y el deterioro de las condiciones de vida es evidente. Lo sabemos, lo vemos. Es posible, dicen algunos analistas, que el lugar que ocuparon los reclamos por alimentos en la crisis del año 2001 lo ocupen ahora las tomas de tierra. Ya no se trata solo de no tener qué comer, sino de no tener dónde vivir. Y pese al gobierno y a la misma oposición, las tomas no son el problema. El problema es que la gente no tenga dónde vivir en un país con los recursos que tiene la Argentina. Bienvenido a Plural. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos.